Bueno, ya podemos ver en algunos mercados que están operando digamos, no en plaza local, donde hay fuertes subas de bonos y también seguramente de acciones. Ajá. Los mercados son los que primero reaccionan. Si bien me parece que ayer ya se empezó a descontar que la ley se iba a aprobar, seguramente vamos a tener un buen día para los mercados. Y posiblemente una baja de los dólares financieros debiera también venir de la mano de esto. Pero bueno, también es cierto que eso lo hemos tenido ya cuando esperábamos el famoso dictamen para la ley y después tuvimos un par de días interesantes y después la cosa volvió a una normalidad de fuerte volatilidad y de suba del riesgo país hasta ver qué pasa. Y me parece que ahora esto es como ir, digamos, cerrando pequeños hitos, ¿no? O sea, ahora falta, la ley va a diputados, como es la Cámara originante, puede aprobarla así como está o puede darle las modificaciones y ponerla más cerca de la original. Recordémosle a la gente también que, a ver, ayer, si bien la ley se vota, el capítulo fiscal que corresponde, por ejemplo, al blanqueo se aprobó, pero todo lo que es la propuesta de ganancias y bienes personales fue rechazada. Entonces, imagino que los mercados lo primero es que, bueno, analizan la euforia, ¿no? Y todo va, digamos, en términos generales, pero después el mercado va a empezar a analizar cuestiones particulares. En la medida que no se retome un poco la cuestión fiscal, sabemos que esta estrategia del gobierno tiene un ancla fiscal importante, con lo cual el tema fiscal no es menor. Así que vamos a ver en los días subsiguientes cómo esto se va manifestando. Claro. Ahora, el tema del capítulo ganancias, que no se aprobó, esto va a tener un impacto también en las provincias que recaudaban por ahí, ¿no? Yo creo que para todos lados, incluso para las provincias. Lo que pasa es que acá me parece que hay que hacer un paréntesis. Por lo menos, yo voy a decir obviamente lo que pienso. Digamos, la biblioteca está muy dividida en términos de ganancias para la cuarta categoría, porque lo que estamos hablando es la ganancia para cuarta categoría, o sea, las ganancias para los empleados. Y la realidad es que yo creo que Argentina debiera empezar a tener un régimen tributario que no contemple ganancias, por lo menos para la gran mayoría de los salarios, y que en todos casos puedan ser salarios muy altos, donde uno puede brindar la discusión, pero no a los niveles que estaban. Recordemos que Massa los había sacado, pero también hay una discusión que los sacó por temas electorales, ahora aparentemente en este proyecto se incorporaba, pero yo creo que no debiera irse por ahí. Y hay muchos que piensan en términos de senadores o legisladores que tampoco debiera. Entonces, presentaron modificaciones, no fueron aceptadas y se votó en contra. Ahora, ¿qué salario, Obviamente, perdón, Fernando, qué salario sería un buen punto de partida para el impuesto a las ganancias? ¿Qué monto? ay María, bueno, eso es parte de la discusión, es difícil, digo, no es que yo no quiera darte un monto, pero es que si la economía argentina estaciona la inflación en 5 puntos, es una cosa. Si la economía argentina no logra estacionar la inflación y volvemos a un régimen de alta inflación, es otra, porque vos necesitas, los salarios no se ajustan de la misma manera que la inflación, con lo cual de repente si uno gana 1 millón y prácticamente no se le ajustaron los salarios y la inflación se voló, que pase a ganar 1,5 millones no significa nada en términos de poder adquisitivo, y ahí a lo mejor te alcanza ganancias, mientras que de otra forma no te alcanzaba. Entonces, primero tiene que haber una cuestión de estación, o sea, la baja de inflación, tendremos 5 puntos de inflación y que se estacione. Y después, eso también hay que discutirlo. Yo creo que hoy en Argentina salarios, digamos, para una buena parte de la clase media que están muy, digamos, o muy poquitos sobre el 1.200.000, 1.500.000 y demás, por supuesto que hay salarios mucho menores, no debieran estar cansados por impuestos a las ganancias. Digamos, en términos reales la inflación se ha volado tanto, por más que se estacione, que prácticamente en esos mínimos no debieran estar alcanzados. Y personalmente creo que incluso algo más o bastante más. Creo que salarios de ejecutivos, salarios de CEOs de compañías, ni hablar del salario de jueces, podrían estar alcanzados, pero estamos hablando de salarios mucho más altos que la media. Entonces, allí se introdujo nuevamente en términos de ganancias porque hay un paquete fiscal y hay una cuestión de recaudación. Pero yo creo que es sumamente discutible,
también le recordémosle a la gente que, bueno, que el ministro de Economía dijo que en la medida que se apruebe la ley bases, el impuesto país se va a reducir, ¿no? Prácticamente 10 puntos. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el gobierno en referencia a eso, porque eso sería muy importante para toda la liquidación de cereales y agrodólares, ¿no? O sea, 10 puntos de reducción del impuesto país no es menor, incluso para todo lo que es comercio internacional. Así que vamos a ver cómo se va acomodando eso. El impacto en la economía real, y el impacto en la economía real va a ser lento y va a venir de la mano de las cuestiones que todavía estamos esperando. Inversiones, por ejemplo. Y inversiones, por ejemplo, pero yo te diría, a ver, el capítulo de RIGI de grandes inversiones se aprobó, pero con grandes modificaciones. El paquete fiscal se aprobó, pero con grandes modificaciones. Entonces, a la gente, al bolsillo de todos los días, lo que le interesa ¿qué es? Y le va a interesar que la inflación baje y se estacione. Ayer el Ministerio de Economía dijo que este ajuste monetario que venimos teniendo llegó a su fin, así que vamos a ver un poco ahí cómo se van manejando las tasas de interés a partir del día de hoy. Eso también son grandes anuncios y son anuncios importantes. A ver, si el gobierno sube un poco las tasas o si las mantiene, pero empieza a ver un poco cómo va la economía, y hay sectores que ya están rebotando, pero todavía es muy incipiente, pero están rebotando, quiero decir, están volviendo a levantar respecto del mes pasado. Eso es lo que le interesa a la gente. Porque si hay sectores que empiezan a rebotar, si la recaudación para el gobierno viene un poco mejor, si la garantía fiscal es un poco mejor, pues, probablemente la inflación siga a la baja y se estacione, el salario real puede empezar a mejorar de todos los bolsillos, y de a poquito la cosa puede claro, de funcionar. a poquito, pero ¿podría empezar a mejorar el salario real desde ahora? El salario real podría empezar a mejorar, de hecho, muy incipiente, pero está mejorando porque la inflación está clavada y está bajando. Ahora, la economía argentina, para que se entienda por ahí, la economía argentina viene de una idea de indexación, que es, yo quiero recuperar todo lo que perdí en el pasado. Y lo que tenemos que ir es a una economía, ¿sí?, que ajuste por expectativas. O sea, si yo espero que la inflación vaya a ser de 5, entonces hay que ajustar al 5. Y lo que perdí no debiera tenerse en cuenta. Pero para que no se tenga en cuenta, tenemos que ir a una inflación acomodada todos los meses y que no se vuele. Ahora, entonces ahí va a cambiar la óptica. ¿Cómo vas a recuperar lo que perdiste si no podés tener un salario por encima de la inflación? ¿De qué manera se recupera? No se recupera, por eso digo. O sea que lo perdido no se recupera. Y lo perdido en general en Argentina casi que nunca se recupera. Pero ¿Y el poder adquisitivo cómo mejora, Fernando? No, el poder adquisitivo mejora de esta forma. Que la inflación se estacione, baje y se estacione. Que los salarios nominales no caigan, ¿sí? Y que de a poco la economía vaya levantando, o sea, que el nivel de actividad vaya levantando para que el gobierno pueda seguir recaudando bien y no tenga que ajustar impuestos. Entonces, ¿cómo se va acomodando esa economía real? Bueno, en algún momento ya no hay necesidad de volver con ganancias para la cuarta categoría, y si a mí no me cobran ganancias en mi salario, entonces yo tengo más salario disponible, y si la inflación baja me alcanza para un poquito más, y si los sectores o el nivel de actividad recupera un poco y el gobierno vuelve a recaudar un poco más, quiere decir que no me sacan a mí en términos de impuestos. Y seguramente esa dinámica que haga que haya más estabilidad y que el dólar no se vuele también me va a ir beneficiando. Y si los sectores privados, el nivel de actividad aumenta, probablemente pueda haber recomposiciones salariales, y si la inflación no se vuela, yo voy a tener más ingreso disponible. Pero para todo eso hay un camino, y ese camino tiene que tener algunas aristas de estabilización, que son más o menos algo de lo que yo te acabo de comentar. Obviamente que vengan inversiones es interesante, pero las inversiones o las grandes inversiones, ¿sí?,
van a necesitar este camino, seguramente en el sector de energía, van a necesitar una regulación aparte, pero tampoco puede haber una discriminación. O sea, yo no puedo darle beneficios fiscales a los que vienen de afuera y no otorgárselos a los que ya están, que están pagando impuestos. Bueno, porque eso es una locura también. Si hablamos de pobreza, ¿no? Del índice de pobreza que tenemos, más del 55%, entendemos que si no hay inversión y no hay producción, ¿cómo das empleo? No, es imposible. Digamos, la respuesta lamentablemente es rápida. Ahora, aún en esas condiciones, que son condiciones necesarias, que haya inversión, que se empiece a generar empleo, que el nivel de actividad rebote, hay otra cuestión que no es menor. En esos niveles de pobreza que tenemos, hay gente sin ningún tipo de formación. Hay familias de varias generaciones que prácticamente no tienen la cultura del trabajo incorporada. Entonces ahí el esfuerzo, esos tejidos sociales que se rompen, el esfuerzo que hay que hacer ahí es enorme, porque si viene una inversión y empieza a demandar mano de obra calificada, no hay igual, no hay. Entonces, lamentablemente, el problema cuando hay problemas estructurales, de pobreza estructural y demás... Cuando se rompió el tejido social. Sí, correcto. Lo que hay que retomar no es menor, porque el trabajo calificado, uno lo puede ver en sectores industriales cuando demandan trabajo calificado que no encuentran personal calificado. Entonces, es muy complicado y hay que retomar cuestiones que tienen que ver con instrucciones, incluso yo diría hasta con oficios, con volver a la cultura del trabajo, en términos educativos yo no quiero hablar de reformas, si uno quiere hay valores que recuperar, y me parece que eso es lo que más va a llevar tiempo, suponiendo que las condiciones macro se empiezan a acomodar. Y me parece que todavía falta para eso. O sea, digamos, de nuevo, como empezamos la charla, la ley tiene que volver a diputados. Diputados que originó la ley, la puede aprobar como salió del Senado o puede querer llevarla a lo más parecido al original. Eso va a traer muchos días de discusión en la Cámara seguramente, con lo cual todavía está bastante reñido el tema. Y seguramente habrá volatilidad en el medio y seguramente las condiciones para que tengamos un marco legal o que el presidente tenga un marco legal y obviamente la primera ley aprobada después de 6 meses, estamos mejores que ayer, pero todavía falta. Fernando, gracias por atendernos. Vamos a seguir consultándote porque como todavía falta, hay mucho que aprender y mucho que entender. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Fernando Camuso, economista. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica. Con María Dilia Sebastiani. Si todos te cuentan que se enteraron por la radio, AM760. No dudes. Están en el 760. LU6. Atlántica. Tu radio. Atlántica. Te informa mejor. Te informa mejor.